El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Glorien en su santo nombre, alégrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Recuerden las maravillas que logró, sus portentos y los juicios de su boca, descendientes de Abraham su servidor, hijos de Jacob su elegido. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza.
El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Glorien en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Recuerden las maravillas que logró, sus portentos y los juicios de su boca, descendientes de Abraham su servidor, hijos de Jacob su elegido. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo Isaac. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Hola, buenas noches. Nuevamente, por gracia de Dios, nos volvemos a encontrar en nuestro espacio bíblico vía Zoom, y continuamos con el estudio de las parábolas del Evangelio. Vamos a comenzar, como todas nuestras sesiones, la forma acostumbrada, dándole gloria y honor a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Y te invito a que juntos digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre,
Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues esta noche agradecemos, como siempre, que Jesús de Nazaret y el poderoso Espíritu Santo se encuentran entre nosotros para ayudarnos a entender mejor la palabra de Dios. Y nuestra intención particular va por ti y por todos los que integramos la única y santa Iglesia Cristiana Católica Apostólica, fundada por Dios, por Jesús, en este mundo. Y esta intención particular va esta noche con especial dedicatoria, porque este mes de junio es un mes en que, si tú has advertido, después de la gloriosa etapa de la Pascua que acabamos de pasar, recién pasar, y después de celebrar grandes acontecimientos como el Señor de la Misericordia, como la propia celebración de Pentecostés, Cristo sumo y eterno sacerdote, todo nos va enfocando a este mes de junio, a vivir celebraciones fantásticas, celebraciones en el arraigo de todos los corazones de los cristianos, de los católicos, y pues te quiero recordar cuáles vamos a tener en este mes para celebrar. El próximo jueves vamos a tener Corpus Christi, después un poco más adelante vamos a tener al Sagrado Corazón de Jesús. Posteriormente vamos a continuar con el Sacratísimo Corazón de María. Posteriormente, en este mismo mes, por el día 24, vamos a celebrar a San Juan Bautista, que tiene gran mérito, tanto es así que es el único santo de todo el martirilogio cristiano, que se le celebra tanto el día de su nacimiento como el día en que tristemente fue decapitado y entregó en martirio su vida. Entonces es te repito, el único santo de la Iglesia que se le celebra su fecha de nacimiento y su fecha de canonización, misma que corresponde con el día de su muerte. Y por último, a finales de este mes de junio vamos a tener la celebración de San Pedro y San Pablo, los dos grandes santos que son el bastión de la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, pues es una serie de acontecimientos muy singulares todos ellos, de gran arraigo entre la población, de gran fervor popular, y que te invito a que lo vivamos en toda su plenitud y que gocemos en este mes de junio estas fechas que le dan un sentido muy especial a la iglesia naciente. Por esa razón, para esta noche escogimos el cántico inspirado en el Salmo 105 de la nomenclatura hebrea, que se titula La maravillosa historia de Israel. Y esto es porque este himno, porque es un himno, y es más, para si lo quieres decir correctamente, es un himno histórico, porque dentro de los himnos que tiene el Salterio, los 150 salmos, es este uno de los que nos hablan de la historia de la salvación y que se refieren muy específicamente a la época patriarcal, a esa época en que, comenzando con Abraham, el padre de la fe, después con su vástago de la promesa, con Isaac, y posteriormente con Jacob. De ahí se va gestando toda la historia de la salvación y va tomando cada día mayor singularidad. Entonces, en este salmo
se rememora gran parte de este recorrido. Si tú algún día tienes oportunidad, es impresionante la cantidad de referencias que hay de sustento para darle vida a este salmo. Igual vas a encontrar muchos salmos eh, con los que amarra, como también vas a encontrar muchas referencias proféticas a distintos libros. Vas a ver que está basado mucho en el Génesis. En fin, es un salmo, repito, hermoso, que nos habla de la historia de la salvación. Bueno, pues que Dios nos permita vivir con toda dignidad y con toda y con toda fervor, con todo fervor, todas estas fiestas del mes de junio. Y ya entrando en la materia de nuestro curso, te quiero recordar que en los primeros clases de este bello curso de las parábolas del Evangelio, el padre Salvador Carrillo Alday nos va llevando de la mano y nos va haciendo resaltar algunos detalles que la mayoría, por pequeño que parezcan, marca una gran diferencia. Y por esa razón, en estas primeras clases estuvimos viendo las parábolas compartidas en triple tradición, lo que significa que los tres evangelistas sinópticos las abordan. Entonces, por esa razón, las parábolas que hasta ahorita hemos visto, como la parábola del sembrador, la parábola de por qué Jesús hablaba en parábolas, la explicación de esta parábola, la parábola de la lámpara que vimos en la clase pasada, la parábola de la medida y la parábola de la semilla mezclada con cizaña, es hasta esa última parábola de la semilla mezclada con cizaña que deja de ser de triple tradición, que es una parábola exclusiva de Mateo. Y has de decir, ¿y por qué vimos una parábola de Mateo exclusiva entre las de triple tradición? Bueno, porque realmente la manera en que este Mateo nos hace ver que la cizaña crece al parejo del trigo es una prueba contundente de que el mal siempre habitará en todas las épocas de la historia de la humanidad, de la historia de la salvación y de la historia de nuestra iglesia. Y eso es porque no confundamos, no pensemos que si el mal existe es obra de Dios, de ninguna manera. Recuerda tú que el mal, en el caso del tentador, viene de esa rebelión de los ángeles que hubo, que fueron creados antes que el hombre, por lo tanto, estaban y están muy por encima de nuestro nivel, de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia. Ellos nos superan por mucho. Pero tristemente, en la propia historia nos cuenta el catecismo de la Iglesia Católica y también la Sagrada Escritura, que los ángeles, bajo, bajo la iniciativa de Luzbel, ese bello ángel, que su nombre de Luzbel era precisamente Luz Bella, es una contradicción tan grande que él haya querido revelarse por sentirse con la misma sabiduría que el propio Dios, algo que es imposible, que la sabiduría total, completa, con todo el alcance, solamente Dios la tiene y también su unigénito, Jesús de Nazaret. Obviamente, al ser el Espíritu Santo la voz de ambos para nosotros y para todo el mundo, también el Espíritu Santo
obviamente goza de la sabiduría eterna, plena, la mayor que hay. Pero eh, reconocemos que los ángeles no pueden tener esa capacidad. Por lo tanto, esa rebelión de Luzbel y de otros ángeles más propició que en determinado momento fueran echados del paraíso, fueran echados, bueno, ni siquiera del paraíso, porque todavía no existía el mundo. El mundo como tal no existía. Esto fue previo a la creación del universo y del mundo. Entonces, cuando San Miguel, por instrucción de Dios Padre, los expulsa del cielo, recordemos que en aquellos tiempos el cielo lo consideraban como la mayor altura posible donde reina Dios. Sigue siendo hasta nuestros días igual. Pero entonces son lanzados y tristemente son lanzados y son lanzados hacia lo que ahora es nuestro mundo, nuestra tierra. Entonces, no es que Dios nos los haya mandado para que nos propicien el mal, es porque aquí fueron lanzados por decisión, por voluntad de Dios. Y si ha permitido que continúen aquí, es por la simple y sencilla razón de que es un elemento que nos pone a prueba en nuestra lealtad hacia Dios. Es un elemento que si nosotros vivimos afianzados a nuestra fe, si vivimos afianzados a la oración y si vivimos afianzados a la Santísima Trinidad, vamos a tener siempre la luz de la palabra de Dios y de la palabra de Cristo, nuestro Mesías y Señor, a través del Espíritu Santo. Con eso nos vamos nosotros no solamente a sostener firmes ante el embate del mal, sino que vamos cada día a perfeccionarnos más y a poder ser congruencia para muchos más. Vamos a poder ser ejemplos, vamos a poder dar dignidad y cumplimiento a los tres grandes eh, dones, no dones, perdón, además de los dones que recibimos en nuestro bautismo, vamos a dar honor a nuestras tres grandes misiones. Una, de ser sacerdotes, o lo que es lo mismo, darle culto a Dios como único Dios sobre cualquier otro que pueda existir en imágenes, en pensamientos, en realidades, en lo que tú quieras. Solamente hay un Dios por encima de todos, que es Dios Padre. También vamos a poder dar cumplimiento a nuestra misión de, de profetas, que consiste en llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra, como el propio Cristo se lo encomendó antes de su gloriosa ascensión a los cielos a sus apóstoles. Y también vamos a poder ser reyes, que muchas veces es un término que nos invita a la confusión, porque oímos reyes y nos imaginamos alguien con una dignidad muy grande, alguien a quien le dan pleitesía muchísimos vasallos, muchísima gente de la población, lo vemos como alguien en un nivel por encima de nosotros que goza de potestades que todo el pueblo no tiene. Pues no, no es por ese lado en el cual nosotros somos reyes, sino que si tú te pones a analizar, un rey, su misión única y última en su, en su reino terrenal, obvio, en su reino, en su nación, en su país, en su territorio, es proteger a toda su población, defenderla de los embates de los ajenos y también de propiciar la paz entre su comunidad, entre toda su población. Eso es
el fundamento de un rey, no la vanagloria, no los lujos, no los detalles que tristemente siempre vienen aparejados en lo material. Pero un rey, su misión, repito, única es defender y ver por su pueblo. Entonces esas tres potestades que tenemos en el momento de nuestro bautismo, pues nos van conduciendo en esta vida y por lo tanto la presencia del Espíritu Santo, cuando nosotros lo invocamos y le pedimos que esté cerca de nosotros, nos fortalece. Y te invito a que tú reflexiones rápidamente qué significa el Espíritu Santo. La palabra te lo dice. Si tú analizas el Espíritu Santo, independientemente de que es parte de la Santísima Trinidad, es también un forjador de santos. La misión del Espíritu Santo precisamente es conducir a las personas a que lleguen a alcanzar la santidad. Y esa santidad, pues obviamente, la alcanzan siguiendo la palabra de Dios misma que conocemos a través de Jesús de Nazaret en su ministerio público. Bueno, pues dicho todo esto ya me extendió un poquito más, te lo comento del por qué después de estar estudiando las parábolas de triple tradición, se metió la parábola de la cizaña esa que crece sola, aparejada junto al trigo y que en un momento dado, en el tiempo final, es cuando sin problema alguno va a poder ser cortada, va a poder ser separada, atada en gavillas, atada en pequeños manojos o grandes manojos, y ya una vez atada, ser lanzada al fuego para que sea consumida y que ahí quede su triste fin. Por esa razón, esto nos hace ver que el principal sentido de las parábolas es por medio de ejemplos sencillos, eh, al alcance de cualquier oyente con el corazón abierto, pueda entenderla y lo invite a reflexionar. Y digo con el corazón abierto porque ya lo analizamos de que las parábolas tenían su razón de ser desde el profeta Isaías, en que hacía notar que las parábolas iba a ser el lenguaje por el cual iban, se iba a conocer la verdad, se iba a conocer la luz de la Sagrada Escritura, con toda la intención clara de que la gente que se sentía conocedora de todas las tradiciones religiosas, de todas las grandes formas de vivir una religión, haciéndose ellos sentir como insuperables porque cumplían con lo que les marcaba la ley, ellos no le iban a entender, pero aquellos humildes de los bienaventurados que nos habla Mateo y que también nos habla Lucas, lo iban a poder entender. Ahorita que te dije de esos bienaventurados que nos habla Mateo y que nos habla Lucas, quiero aprovechar para reforzarte el por qué existe esa doble, esa doble, ese doble evangelio de las bienaventuranzas. La razón primordial de esto es obra del Espíritu Santo y este Mateo nos habla del discurso de las bienaventuranzas que Jesús pronunció a orillas del mar de Tiberíades o del mar de Nazaret, que viene siendo el mismo, y en el cual estuvo dando a conocer gran parte de su misión y gran parte del por qué había sido enviado a este mundo por su Padre.
y por eso tiene 7 partes, 7 alocuciones de bienaventuranzas, entre otras los humildes, los pobres, los, los perseguidos, etcétera, etcétera. Pero ahí nos lo cita este discurso en esta orilla del lago. Estamos hablando de que esto se encuentra dentro de la región de Galilea, dentro de la tierra judía, de la tierra hebrea. Y las bienaventuranzas que nos habla este Lucas son en una cantidad parecida, pero no son 7, pero esto se desarrolla en tierras paganas, en tierras de gentiles. Para que nos ubiquemos, si vemos el río Jordán, el discurso de las bienaventuranzas que nos cita Lucas se desarrolla del lado derecho, tierra de no judíos, tierra de no prosélitos. Recuerda que el término de prosélito eran personas no judías, pero que simpatizaban con la manera en que vivían el culto los judíos. Y los paganos eran aquellos que no eran judíos. Y entonces aquí vemos que Jesús en ambos lugares, tanto en tierras de judíos como en tierras de paganos, va a dejar claro el por qué vino a este mundo enviado por su Padre y para quiénes es el mensaje que trae. Bueno, aprovechamos este momento para aclararlo. Bueno, entonces, en estas primeras parábolas que hemos estado eh, disfrutando, analizando, reflexionando, todas tienen, a excepción de la lámpara y de la medida, todas van relacionadas con el campo. Y eso tiene su razón, porque pues recordemos que la tierra prometida que Dios les da en propiedad eterna al pueblo de Israel, esa tierra se le caracterizaba con el gentilicio de la tierra que emana leche y miel, no porque diera leche, no porque diera miel, sino porque el terreno, eh, la naturaleza, la geografía, era muy benévola, era muy pródiga, tenía todos los elementos necesarios para que se dieran buenos cultivos, grandes árboles, en fin, que hubiera un suelo propicio que garantizara el sustento de todos sus habitantes. Y por esa razón es por lo que estas primeras parábolas van de la boca de Jesús, de su corazón amante y de la instrucción de su Padre amoroso, van a hacernos resaltar a nosotros las bondades de la tierra, las bondades de los cultivos, el eh, la gran advertencia de la cizaña que también crece en los terrenos pedregosos y en los terrenos planos, también se da, con la única finalidad, recordemos, que las parábolas es una invitación a la reflexión, pensando nosotros siempre en el gran final, en el tiempo de la parucía, que todas las parábolas pronunciadas por Jesús, su fundamento es hacernos reflexionar para hacernos, perdón, ya dije reflexionar, para invitarnos a tomar los caminos correctos para poder llegar al fin de nuestra vida o al fin de los tiempos, en los tiempos de la parucía, y poder tener todos los elementos que nos hagan merecedores al gran premio conquistado por la gloriosa resurrección de Jesús, que viene siendo la vida eterna. Cuando en la cruz Él nos
con su muerte en la cruz, entregando hasta la última gota de su sangre, nos alcanza la remisión del pecado, eso basta y sobra para que nosotros, afianzados en Él, en la fe en Él, en la fe en todo lo que vino a enseñar aquí en este mundo, afianzados en los signos de poder que contemplamos de su vida y obra en este mundo, y eso aunado a las obras que podamos hacer dentro de la instrucción del 11º mandamiento que Jesús nos dejó, de amar al prójimo como Él nos ama a todos nosotros, podamos llegar con la frente en alto a disfrutar de la morada eterna. Bueno, pues todo esto que te he hablado ahorita es para seguir reforzando la finalidad última de lo que son las parábolas. Pero esta noche vamos a centrarnos en principio a una gran parábola que también es de triple tradición, la última de triple tradición, y además que pudiéramos decir es la más contundente para que podamos cerrar este episodio de parábolas relacionados con la siembra. Y esta noche vamos a estar analizando lo que es la semilla de mostaza, el grano de mostaza, que repito, es también de triple tradición y es bellísima. Y te invito a que con atención sigamos esta noche la enseñanza. En principio de cuentas, en esta ilustración que tienes, puedes contemplar de tu lado izquierdo un tamaño verdadero de una semilla de mostaza. Como tú puedes ver, ahí se ve carne y esa carne corresponde a un dedo de un humano. Por lo tanto, pues obvio, ahí estás viendo que este dedo está amplificado y por lo tanto la semilla de mostaza, pues igual. Esta semilla que tú ves aquí sería enorme a comparación del tamaño real, pero es una forma de que podamos medir su tamaño. Y a tu mano derecha ves un bellísimo árbol de mostaza que, para que te des una idea, en la parte central hay un automóvil que está pasando debajo de este bellísimo árbol de mostaza, que está pues espléndido. Y entonces aquí esta ilustración nos va a servir para entender mejor el sentido o uno de los sentidos aplicables a esta bella parábola. El grano de mostaza, para que nos ubiquemos, en Marcos está en el capítulo 4, en sus versículos 30 al 32. Has de decir, bueno, ¿por qué vamos a comenzar por Marcos? Pues porque sabemos que en orden de aparición, el Evangelio de Marcos es importante porque fue el primero de los 4 evangelios que apareció. Todo esto te lo repito y te lo repito porque debe de quedarse tatuado en tu mente, porque es importante, porque es una manera de que podamos entender las diferentes explicaciones de acuerdo al auditorio al que fue dado la, la buena nueva del Evangelio inspirada por el Espíritu Santo. Entonces vamos a comenzar con qué dice Marcos acerca de esta parábola. Y dice, es interesante en primer lugar analizar la introducción que cada evangelista hace de esta parábola. En Marcos, Jesús se presenta como un maestro que quiere encontrar, con la ayuda de sus discípulos, algo a qué comparar el reino de Dios. ¿Por qué? La finalidad de entender el reino de Dios, pues ya vemos
va de la mano con el sentido último de las parábolas, de que nosotros podamos llegar al reino de Dios a través la correcta comprensión de las parábolas y de su aplicación con nuestro prójimo. Perdóname. Entonces, la forma en que Marcos lo presenta es como un maestro que dirigiéndose a sus discípulos hace un vínculo para poder hablar de este tema. Por esa razón, Marcos comienza diciendo, ¿cómo asemejaremos el reino de Dios? ¿O en qué parábola la colocaremos? Para que veas, en Lucas, Jesús va a presentar la parábola en otro sentido. En Lucas, Jesús va a presentarse como primera persona del singular para poder explicar esta parábola. Y en Mateo va a aparecer con toda la nobleza y grandeza de un gran maestro por excelencia, que no pregunta, sino que con autoridad enseña. Entonces aquí vemos tres distintos enfoques. Te repito, Marcos, el maestro que se hace uno más con sus discípulos y en una forma gentil quiere encontrar la finalidad de esta parábola involucrándolos a todos. En el caso de Lucas es como un maestro que está dando una enseñanza importante. Pero en Mateo es como un gran maestro que, que ahí no pregunta a nadie, sino que expone con contundencia y con mucha certidumbre. Por lo tanto, Marcos, vamos a ver un poquito más detallado cómo lo presenta. Marcos dice, y decía, ¿quién decía? Pues Jesús, ¿no? Y decía, ¿cómo asemejaremos el reino de Dios o en qué parábola lo colocaremos? O sea, pregunta a sus oyentes. Y después dice, como a un grano de mostaza que cuando es sembrado sobre la tierra, siendo la menor de las semillas que hay sobre la tierra, y cuando se siembra, sube y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas grandes, de modo que pueden, bajo su sombra, las aves del cielo anidar. Bueno, quiero hacerte señalarte, y además de la invitación a juntos, maestro y discípulos, reflexionar sobre el tema, la manera en que Marcos lo presenta te hace la especificación que es la menor de las semillas que hay sobre la tierra, que no puede haber ninguna semilla más pequeña que la semilla de mostaza. Y después dice, cuando se siembra, ¿en dónde siembra? La gente en Palestina, que es en la península, en donde surge esta parábola, pues en la tierra de cultivo. Entonces, Marco nos está haciendo, presentando la semilla como la más pequeña existente en la tierra. Por otro lado, que es sembrado en terreno, como cualquier otra semilla, sobre la tierra y que se hace mayor que cualquiera hortaliza. Al decir hortaliza, es una forma de decir el reino vegetal, no solamente lo que nosotros vemos como verduras, sino también los árboles. Y llega al extremo de decir, y echa ramas grandes, de modo que pueden bajo su sombra las aves del cielo anidar. Y pues es entendible en este bellísimo árbol que tenemos a la derecha, pueden estar ahí durmiendo por las noches miles de pájaros seguramente, y muchos de ellos tendrán en ese grandioso eh,
árbol, nidos en los cuales van a estar sus crías, sus polluelos, sus aves, y van a vivir felices. Bueno, esta es la forma en que Marcos lo presentó. Ahora, vamos a ver lo que decíamos de este Mateo, que él presenta esta parábola a través de un Jesús maestro, pero maestro con M mayúscula, con M de magíster, del más grande maestro, que no da opción a que tú dudes, sino que aceptes y no cuestiones. ¿Por qué? Porque Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a decir, y decía, allí comienza igual que Marcos, y decía, ¿quién? Jesús. Pero aquí vamos a ver la diferencia para Mateo. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que tomándolo un hombre lo sembró en su campo, siendo la menor de todas las semillas, mas cuando crece es mayor que las hortalizas y se hace árbol, de modo que van las aves del cielo y anidan en sus ramas. Vemos que hay una narrativa distinta. Aquí, pues sí, Jesús nos dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Aquí ya no se mete en decir el tamaño ni nada, nada más dice, es semejante al grano de mostaza, que tomándolo un hombre, aquí ya no nos dice que es un sembrador, sino un hombre, lo sembró en su campo. En, al decir en su campo, pues es en el terreno exclusivo propio de ese hombre. Siendo la menor de todas las semillas, se refiere a la mostaza, mas cuando crece, es mayor que las hortalizas y se hace árbol. Aquí ya precisa más, es más grande que cualquier hortaliza y se convierte en un árbol y en un gran árbol, como estamos viendo. De modo que van las aves del cielo y anidan en sus ramas. Aquí es algo similar a lo que Marcos nos dijo también, que echa ramas grandes, de modo que pueden bajo su sombra las aves del cielo anidar. Vamos viendo cómo nos lo presenta Lucas. Y Lucas se remite a decir, decía pues, este Lucas tiene una manera fantástica de introducirnos a cualquier episodio de su evangelio, porque aquí, imagínate, con una sola palabra nos involucra, decía, claro, pues ¿quién decía? Jesús, ¿no? Pero con decir decía, basta, ya estamos inmersos en la historia. Decía, pues, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y a qué lo asemejaré? Entonces aquí es cierto lo que nos dice, está hablando él en primera persona del singular, pero no está hablando a los que le escuchan con la invitación a que juntos vamos viendo, sino simple y sencillamente se refiere a una manera correcta de presentar esta parábola. ¿A qué es semejante el reino de Dios y a qué lo asemejaré? O sea, es, es interesante, nos mete al diálogo y nos invita a agudizar nuestros sentidos. Lucas era buenísimo para eso. Y continúa, es semejante a un grano de mostaza, que tomándolo un hombre, lo echó en su jardín y creció y se hizo un árbol. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Aquí vemos detalles muy peculiares de este Lucas, porque aquí nos habla de un grano de mostaza sin meterse a más detalles. Es un grano de mostaza que tomándolo un hombre, al igual que Mateo lo dijo, lo echó en su jardín. Mateo lo echa en su campo del hombre.
Lucas lo echa en su jardín. ¿Y por qué no un jardín? Bueno, pues porque hemos estado hablando, que el evangelista Lucas, él no nació en Palestina. El evangelista Lucas nació en terrenos de influencia griega. Se cree que nació por Antioquía, que pertenece a regiones del Asia de aquellos tiempos bajo el poder del Imperio Romano. Entonces, hay mucha influencia de tradiciones orientales en Lucas, porque es muy acostumbrado entre todos los habitantes de esa zona el que hablaran en términos de persas. Si estuvo Lucas, si nació en un terreno de influencia griega, recordemos que dentro de la historia de la salvación, Dios se valió de Ciro el persa, de Ciro el conquistador, para que venciendo, venciendo a los babilonios, lograra, entre otros beneficios, que regresara el pueblo de Israel a, a la zona del Sinaí, después de haber pasado casi 50 años en el exilio en Babilonia por su culpa, por culpa de los propios hebreos, que por distanciarse de dar culto a Dios, por haber permitido que muchos de sus dirigentes políticos y reyes y aristócratas se casaran, se unieran a mujeres de procedencia pagana, eso hizo que se contaminara la pureza, pudiéramos decir, entre comillas, de la religiosidad judía. Y entonces, después de haber pecado, después de haberse apartado de dar culto únicamente a Dios, después de que permitieron vergonzosamente que por la influencia de estas mujeres, ellas dieran culto a otras deidades, deidades con D minúscula, deidades de ídolos, deidades de figuras nada más de adorno, se contaminara toda su religiosidad. Y por eso Dios permitió que se diera que Babilonia arremetiera contra los judíos y se llevara a los más ilustres pensadores, a sus mejores dirigentes, a los miembros del Sanedrín, a su casta sacerdotal, entre ellos hasta profetas como Ezequiel, fueron, fueron al exilio. Y entonces, después, repito, de que Dios Padre se vale de Ciro el persa para que venza a los babilonios y que pueda lograr que regresen los judíos a la península del Sinaí, entonces queda muy claro que dentro de la influencia es enfermedad, perdón, influencia persa, se entren al vocabulario normal de los habitantes de esa zona griega muchas palabras y sinónimos de origen persa. Por esa razón, cuando estudiamos el Génesis, vimos que se piensa que fue escrito más o menos entre el año 600 y 500 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque ya en aquellos tiempos el imperio, el imperio persa había vencido a los babilonios y habían sentado las reales de su influencia y de su preponderancia en toda la zona. Entonces, dentro de los persas, el decir el jardín del Edén es una expresión muy de ellos. Y por lo tanto, de ahí deducimos, o de ahí los exégetas deducen por qué época fue escrito
el libro del Génesis. Y por esa razón vemos que aquí Lucas cita que esta semilla, tomándola un hombre, lo echó en su jardín. ¿Por qué? Pues por la influencia persa. Entonces, date cuenta cómo estos detalles finos nos dan las grandes diferencias a primera vista entre el por qué el Espíritu Santo influyó de manera distinta a cada uno de los evangelistas. Bueno, pues dicho ya todo esto de las diferencias, vamos a entrar a otra parte del análisis, una comparación humilde. Esto es importante, te repito, una comparación humilde. ¿Cuál es el principal ingrediente en los tres evangelistas? La pequeñez, la semilla, el grano minúsculo, que de ser pequeño, de ser un humilde grano, va a llegar a poder alcanzar una magnificencia y belleza espectacular como la de la imagen que tenemos a tu derecha. Pero el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. En realidad, la comparación no es con el grano, la más pequeña de las semillas, sino con el término final de su desarrollo. Cuando transformado en un árbol, puede albergar a las aves del cielo que vienen a hacer en él su nido. Entonces, date cuenta cómo la finalidad de esta parábola nace de un inicio humilde, pequeño, pero que la intención es mostrar que no hay nada, por pequeño que tú lo veas, que no pueda llegar a alcanzar una grandeza impactante, y que esa belleza impactante y gran crecimiento puede permitir que bajo su sombra o entre sus ramas de albergue a aves del cielo que lo vean no solamente como refugio, sino como nido para dar desarrollo a su familia, a sus polluelos, a sus pajaritos y a poder vivir tranquilamente allí. Entonces los tres evangelistas difieren en los detalles. Lucas habla del jardín del sembrador. Mateo se refirió a su campo, el espacio de ese hombre. Y Marcos se expresó en términos generales cuando dijo sembrado en la tierra, como si nada. Pero enseguida, Marcos y Mateo coinciden en calificar el grano de mostaza como la más pequeña de todas las semillas. Pero Marcos añade, de las semillas que hay sobre la tierra, todavía precisa más, o sea, lo delimita, es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra, o sea, no puede haber nada más pequeño, nada más humilde, nada más insignificante dentro del reino vegetal que esa semilla de mostaza. Bueno, pues entonces Mateo y Lucas afirman en una forma hiperbólica. Recordemos que una de las características de las parábolas es que permite que Jesús utilice distintas características del lenguaje. Y una de esas características o uno de esos lenguajes típicos de esa época era la hipérbole. La hipérbole es una manera de magnificar las cosas, de engrandecerlas, de hacerlas gigantescas, de exagerar si tú quieres. Pero era común en esa época. Entonces Mateo y Lucas afirman que Jesús hiperbólicamente hace ver que tanto ha crecido que se ha convertido en un árbol. En la realidad, la mostaza es una planta que en las tierras cálidas y húmedas de las orillas del lago de Tiberíades alcanza una altura de 3 a 4 metros. Esto que estamos viendo es todavía más espectacular, pero pues es natural. Si tú te pones a ver
qué tamaño alcanzan los árboles que crecen junto a los lechos de los ríos, de los arroyos, en que pasa el agua y toda esa tierra está húmeda, generosa, propicia para que alcancen su mayor crecimiento. Pues se logran cosas espectaculares, como esto que estamos viendo. Pero aquí hay un costo, llegamos al contraste que se pretende, al principio y al fin. La semilla de mostaza, al ser sembrada, es tan pequeña e insignificante que apenas se puede percibir, apenas se puede ver. Sin embargo, el fin de su desarrollo es fantástico. Se ha llegado a convertir en un árbol, y no solamente en un árbol, sino en un gran árbol. Así será el reino de Dios a los ojos humanos. El reino de Dios que Jesús predica e implanta tiene orígenes humildes e insignificantes, pero su vitalidad es tal que crecerá superando toda previsión humana. Te repito esto porque es el centro de esta parábola, del entendimiento de esta parábola. Así será el reino de Dios a los ojos humanos. El reino de Dios que Jesús predica e implanta tiene orígenes humildes e insignificantes, pero su vitalidad es tal que crecerá superando toda previsión humana. La parábola termina con una presentación llena de poesía. La semilla se ha transformado en un árbol y las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas. Eso lo dicen Mateo y Lucas. Y Marcos nos lo presenta con otro matiz más sutil. Dice, las aves del cielo pueden venir a anidar a su sombra. O sea, muy poético, muy bucólico. Nada más invita, las aves pueden venir a estar bajo su sombra. Es interesante observar que el verbo anidar tiene una raíz eh, que, lo, que lo lleva a ser un sustantivo que significa tabernáculo, que significa tienda, que significa morada. O sea, repito, la palabra anidar en su disección, pudiéramos decir, del término griego del que procede, viene derivado de un sustantivo que bajo el término griego es semejante a decir tabernáculo, a decir tienda o a decir morada. ¿Qué tienen en común para ti estas cuatro palabras? Nido, tabernáculo, tienda y morada. Bueno, pues creo que es concluyente. El término es que en ellas puedes estar. Ya lo que varía es el concepto de acuerdo a la palabra. Por lo tanto, vemos que, por ejemplo, anidar, pues para nosotros es el verbo en el cual en cierto lugar va la madre pajarita, el ave, a proteger a sus crías. Por eso es anidar. La palabra tabernáculo, ubícate. ¿Qué nos dice el lugar en donde Jesús celebró la Pascua última de su vida y el mismo lugar en donde sus apóstoles, sus discípulos y las santas mujeres se refugiaron por temor a lo que pudiera pasarles después de la muerte en cruz del Maestro? Pues claro que tenían temor y buscaban un lugar de refugio común, un lugar que los protegiera y que los fortaleciera unos a otros viviendo en oración. Eso es el tabernáculo. Entonces,
no solamente anidan allí. La palabra tienda, pues también es entendible. Una tienda es un lugar de lona o de tela que te brinda refugio en campo abierto y más si hay condiciones adversas del clima que te protege y te permite pasar no solamente el día, sino también la noche. Y la última palabra que te dije, morada, tiene otro sentido muy especial, porque morada es un lugar que significa el sitio en donde tú vas a poder estar todo el resto de tu vida. Y por esa razón entendemos cuando Jesús en su ministerio público en algún momento dado les dice a sus discípulos, conviene que yo me vaya, porque mi Padre tiene morada para todos ustedes, si no, yo se los diría. Entonces, morada tiene otro sentido, que es un sentido de eternidad, es un sentido de gloria y de paz eterna. Entonces, todo esto viene de la misma raíz griega, pero con sus distintas acepciones. ¿Qué es lo que nos está dando a entender a nosotros? Que esta imagen recuerda el árbol que el profeta Ezequiel, por comparar, la manera en que simbolizaba al pueblo de Dios restaurado después del destierro. Te dije que Ezequiel fue uno de los profetas que tuvo oportunidad de marchar junto con el pueblo judío a la deportación. Y entonces este Ezequiel tiene muchas particularidades porque muchos lo querían matar por todo lo que decía, otros lo alababan y le tenían respeto por todo lo que les daba a entender, pero Ezequiel fue alguien que les hizo entender al pueblo judío el error de sus pecados cometidos, el por qué estaban purgando en el destierro la culpa de sus pecados y el por qué tenían que rogarle a Yahvé Dios para ellos, Dios Padre para nosotros, el perdón y la restauración para ser dignos de regresar a su, a su tierra, a Israel. Entonces, ya con esta presentación de Ezequiel, vas a entender un poquito mejor el por qué dentro de su capítulo 17 de Ezequiel, entre sus versículos 22 al 24, Ezequiel nos va a decir, yo tomaré la copa de un gran cedro de la punta de sus ramas. Perdóname, vuelvo a empezar, me equivoqué en la entonación. Yo tomaré la copa de un gran cedro, de la punta de sus ramas escogeré un ramo y la plantaré yo mismo en un monte elevado y macizo. En el alto monte de Israel lo plantaré. Echaré ramas y producirá frutos, y se hará un cedro magnífico. Debajo de él habitarán toda clase de pájaros, toda clase de aves morarán a la sombra de sus ramas. Se cierra la locución de Ezequiel. Aquí vuelve a aparecer un elemento muy típico de la cultura oriental. Oriental, me refiero a lo que pasó en el Asia próxima, en donde vivieron muchos de los judíos en el exilio. Volvemos al punto. Ezequiel nos está presentando aquí un ejemplo, afianzándose en un árbol, el árbol del cedro. Tú has posiblemente escuchado por ahí una forma de expresión muy común que nos habla de los cedros del Líbano. Es más, la bandera del Líbano está en colores rojo y blanco y en la parte blanca aparece un gran cedro. Entonces el cedro es un árbol típico de la cultura oriental
muy común después de la conquista persa de, que permitió que ellos regresaran, decimos, a Jerusalén y a todo Israel. Y por eso utiliza Ezequiel este término, pues porque estaban en el exilio con gran influencia persa. Pero entonces aquí nos está hablando Ezequiel de un cedro y dice, lo plantaré yo mismo en un monte elevado y macizo. ¿Quién lo va a plantar? Si tú ya reflexionas un poco más, quien va a plantar ese cedro es Dios Padre, que nos va a enviar a su unigénito para que nos dé a conocer cómo vivir el reino de Dios desde este mundo y cómo poder conquistarlo de manera eterna en el cielo y poder hacer del cielo nosotros morada eterna. Entonces, por eso aquí cita Ezequiel, y lo plantaré yo mismo en un monte elevado y macizo. Es un monte elevado porque recordemos que el Gólgota es un promontorio macizo en las afueras de Jerusalén, en donde, por considerarlo los judíos y los romanos indigno de ni siquiera morir dentro de las murallas, dentro de la ciudad, tiene que ser crucificado fuera de las murallas, pero en un promontorio macizo, que es el Gólgota, y que por la altura dio oportunidad a que se cumplieran en Jesús también las escrituras de que decía, será elevado, será glorificado en las alturas, y todo mundo será atraído por él. Entonces, esto es a lo que se refiere este Ezequiel. Y dice, y en el alto monte de Israel lo plantaré. ¿Y qué dice después? Echará ramas y producirá frutos. ¿Y qué hizo Jesús? Pues claro que con sus enseñanzas, con su ejemplo, con sus signos de poder, con sus discursos, con toda su vida entera, nos enseñó a cómo vivir el reino de Dios en este mundo. Y también nos dejó todo lo necesario para que viviendo bajo su ley, bajo la ley promulgada en el monte Sinaí, que sigue siendo la ley que Jesús vino a darle vigor, a darle un sentido más profundo y a llegar al punto tal de invitarnos a ver en el prójimo el 11º mandamiento que Él nos deja. Todo esto es echar ese gran cedro, echó ramas y esas ramas produjeron frutos y esos frutos hace que ese cedro sea magnífico y que debajo de él habitarán toda clase de pájaros, toda clase de aves morarán a la sombra de sus ramas. ¿Y por qué dice aquí Ezequiel toda clase de aves, toda clase de pájaros? Porque aquí está involucrando no solamente al pueblo judío, al pueblo elegido por Dios Padre, sino que está involucrando al nuevo pueblo de Israel conquistado bajo el precio de la sangre de Jesús, toda esa humanidad de la que tú y yo formamos parte, junto con todo el resto de la humanidad del orbe del mundo, sin importar religión, color, raza, estancia, país, todos somos conquista y por eso esa gran variedad de pájaros, esa gran variedad de aves, pero que todos podemos por convicción o por don del espíritu o por deducción o por sentido común, llámale como quieras, a poder morar, a poder vivir bajo la sombra de sus ramas. Todo eso conquistó Jesús para todos nosotros, dando cumplimiento al por qué lo envió su Padre a este mundo a enseñarnos su palabra. Por lo tanto, cuando los evangelistas escriben, la iglesia, insignificante en sus principios, ha ido creciendo
en virtud de la savia divina que corre por ella, y su capacidad será tal que podrá venir a fijar su tienda todas las naciones de la tierra en ella. Repito, esto es importante. Cuando los evangelistas escriben, la iglesia, insignificante en sus principios, ha ido creciendo en virtud de la savia divina, de esa nutriente, de esa proteína que corre por dentro del árbol, por dentro de las plantas y que hace que se desarrolle. Esa savia divina que corre por ella y su capacidad será tal que podrán venir a fijar su tienda todas las naciones de la tierra. Por eso Jesús dejó el mandato de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los que ingresaran a su única santa iglesia cristiana católica apostólica. Pero además de eso, dejó la instrucción a sus apóstoles de que llevaran su palabra a todos los confines de la tierra. Pues aquí los evangelistas nos están dando con claridad ese mandato, que bajo la sombra de este gran árbol que es la iglesia, que tuvo principios humildes y que ha ido creciendo en virtud a la savia divina, o sea, a la savia que por el Espíritu Santo Dios Padre y Dios Hijo le envían, y el Espíritu Santo se convierte en el portavoz de la voluntad divina, en el sostén de todo el magisterio y del propio vicario de Cristo, y que es quien nos ilumina y nos guía a todos los que pertenecemos a esta Santa Iglesia, y que no solamente eso, sino que tiene la capacidad, ojalá y toda la humanidad se convirtiera y fueran miembros de nuestra Santa Iglesia. Tiene capacidad la Iglesia para admitir a todos. Tristemente, vemos en muchos momentos que parece lo contrario, que ha crecido la Iglesia en cuanto a número de integrantes, pero que tristemente muchas veces las dirigentes, los pastores del rebaño, eh, las, las, pues sí, las, las personas que quieren ingresar, que tienen la ilusión, que tienen ganas de ser pastores de la iglesia, no son todos los que quisiéramos. Y que como el Santo Padre San Juan Pablo II llegó a decir en un momento determinado, dijo, no importa que la iglesia vuelva a reducirse y a comenzar con los mismos 12 con los que inició, siempre permanecerá. Y eso, claro que es cierto, Jesús mismo nos lo dijo, y nos lo dijo que siempre existirá su iglesia y Él estará con ella hasta los últimos días de este mundo, hasta los últimos días de la eclesiología, o sea, de la iglesia, y los últimos días de la humanidad, del género humano, de todo esto, de la parucía, en pocas palabras. Por lo tanto, vamos a entrar a la conclusión del discurso de Marcos dentro de la parábola. Vamos a poner atención. ¿Y por qué en Marcos? Porque él fue el primero que lo citó y sirvió de vaso comunicante tanto para Lucas como para Mateo, y ellos también, por inspiración del Espíritu Santo, la ponen en su buena nueva del Evangelio, pero el origen es Marcos, y por lo tanto, aquí en el análisis de esta parábola le daremos el crédito debido a la conclusión del discurso de las parábolas en Marcos. Recordemos que el discurso de las parábolas se refiere al segmento que tanto Marcos como Mateo tienen dentro de su evangelio, que tienen un capítulo y unos versículos dedicados únicamente a hablarnos del por qué
Jesús hablaba en parábolas del por qué se los explicaba a sus apóstoles y del por qué el sentido de las propias parábolas, la invitación a que tú reflexiones, a que tú saques tus conclusiones, pero que independientemente de eso vivas la palabra de Jesús, que es la palabra de Dios Padre, que nos hace conocer y que nos sigue haciendo conocer a través del poderoso Espíritu Santo. Y por lo tanto, Marcos nos cita en su capítulo 4, versículos 33 y 34. Y les hablaba la palabra con muchas parábolas semejantes. La palabra es la Sagrada Escritura, repito. Y les hablaba la palabra con muchas parábolas semejantes, como ya vimos en estas del trigo y la cizaña, del el buen sembrador, la semilla que crece sola, en fin, todas estas, vemos diferentes parábolas, perdón, que se asemejan en ciertos puntos, pero que a fin de cuentas la finalidad es conocer la palabra de Dios a través de Jesús de Nazaret, bajo una forma muy peculiar, bajo la parábola que ya dijimos es dedicada para todas las gentes que Jesús quería que escucharan, que vieran y que entendieran, pero que los grandes ilustrados que se creían los judíos no entendieran y que entonces, aunque escucharan, no oyeran, aunque vieran, no lo entendieran, porque es la finalidad de las parábolas, dedicada a los humildes, dedicada a los sencillos. Ojalá y podamos algún día nosotros sentir que va dirigida hacia nosotros, que podamos entrar en esas categorías de sencillos y humildes. Nos falta mucho, pero hay que hacer el intento, hay que hacer el esfuerzo. Entonces, dice Marcos, y les hablaba la palabra, recordemos que la palabra es Jesús, con muchas parábolas semejantes, según podían oír, mas sin parábolas no les hablaba, mas aparte a sus propios discípulos se los resolvía todo. Ya vimos que se lo resolvió en un principio, pero que la explicación de las parábolas en general en la Sagrada Escritura vino dado más bien por la iglesia primitiva y la iglesia del primer siglo, que fue quien influyó en el pensar de los apóstoles, perdón, de los evangelistas Lucas, Mateo y Juan, que no es lo mismo narrar los acontecimientos como Marcos 30 años, 34 años después de que murió Jesús, a Mateo que lo hizo 50 años después, o de Lucas que lo hizo 55 años, o de Juan que lo vino haciendo 65 años después. Pues dio tiempo a una reflexión de la iglesia primitiva del primer siglo y a una presentación más ad hoc, más apropiada para el vulgo, para todos los que leemos la Sagrada Escritura. Sobre todo, el ir preparando la edición primera de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, conocida como la Vulgata, por eso, porque va dirigida al vulgo, no porque seamos vulgares, no te confundas, al vulgo, porque era la lengua, latín, el tipo de latín que hablaba el pueblo, el vulgo. Bueno, entonces Marcos concluye su discurso de las 5 parábolas con 2 notas importantes. La primera, si Jesús habla a la gente en parábolas, es con el objeto de hacerse entender mejor, adaptándose a la capacidad de sus oyentes. Eso es la conclusión del versículo 33. Te repito, si Jesús habla a la gente en parábolas, es con el objeto de hacerse entender mejor,
adaptándose a la capacidad de sus oyentes. Y en el versículo 34 nos va a decir la segunda conclusión. Respecto de sus discípulos, en la intimidad les explicaba todo. Discreta alusión a la formación especial que Jesús impartió a sus discípulos más allegados, particularmente a los 12 apóstoles. Y esto es correcto en términos generales, no tanto de la explicación de cada parábola, sino que Jesús, necesitado como buen maestro de dejar una sólida generación de pastores que a su modo siguieran enseñando la palabra, viviendo la fe y de expandiendo su iglesia, entonces necesitaba ese envío del Espíritu Santo el día de Pentecostés para abrirles la mente, para llenarlos de mayor inteligencia, para llenarlos de parresía, de 20,000 virtudes y de dones que hicieran desde ese momento mismo un antes y un después entre lo que eran los apóstoles de Jesús y lo que son los apóstoles después de la muerte de Jesús y su gloriosa resurrección. Son distintos y con un alcance inmejorable después. Por lo tanto, por lo que a Mateo toca en su discurso parabólico, que también es muy puntual, y este Mateo lo tiene en su capítulo 13 de los versículos 34 y 35, entonces Mateo, él ha conservado en la mitad de su discurso, en la mitad del discurso parabólico de Mateo, una conclusión equivalente a la de Marcos, solo que Mateo nos lo presenta bajo su perspectiva personal. En la predicación de Jesús, dice Mateo, en la predicación de Jesús, a base de parábolas, él ha visto el cumplimiento de una palabra profética. Y esto tú lo puedes refrendar si lees el Salmo 78 en su versículo 2. A ver si lo tengo aquí a la mano para que no nos quedemos con las ganas de ver qué es lo que dice ese Salmo 78, versículo 2. Creo que aquí ya está aquí, ya aquí lo tengo. El versículo 2 del Salmo 78 dice: voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado. Te doy, no, te voy a leer el capítulo, el versículo del 1 hasta el 3 para que lo entiendas mejor. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. Voy a abrir mi boca en parábolas, a evocar los misterios del pasado, los que hemos oído y aprendido, los que nuestros padres nos contaron. No lo callaremos a sus hijos, a la otra generación le contaremos. Y sigue ya más las cosas, pero en esto centra Mateo la síntesis de su discurso parabólico, o su discurso sobre las parábolas, en el capítulo 13, versículos 33 y 34. Bueno, pues hemos visto un estudio bastante exhaustivo del por qué, la bella explicación que cada uno de nosotros podemos deducir de esta magnífica y grandiosa parábola y poder entender que somos pequeños dentro de la creación, somos ni siquiera polvo. Si pensamos en la creación del universo, en los millones de planetas y de astros y de todo lo que Dios creó para todo nuestro beneplácito, el lugar en que nos puso, nosotros ni piojos somos. Realmente la semilla de mostaza es grande a comparación de lo que nosotros somos dentro del universo. Y que entonces también nosotros, aún siendo pequeños, podemos porque tenemos por
misericordia divina, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y dotados de inteligencia y dotados también de libre albedrío. No tendremos la sabiduría del Padre, ni la sabiduría del unigénito, ni del Espíritu Santo, pero nos refugiamos a su piedad y misericordia y pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe y nos hable todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que al final de nuestros tiempos seamos como este árbol de mostaza, que podamos anidar en nuestras ramas a todo tipo de aves y que podamos nosotros también ser dignos de la morada eterna del reino de Dios, del reino de los cielos. Pues que así sea. Le agradecemos a Jesús de Nazaret y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado. Yo a ti, tu generosa disposición y tiempo, deseo que tengas una semana pródiga de bendiciones, de alegrías en tu casa, y si Dios lo permite, el próximo martes nos volvamos a encontrar para continuar analizando las parábolas del Evangelio. Te agradezco, te invito a que des constancia de tu presencia y te pongo la canción de cierre deseándote buena noche. Que descanses. Tu presencia es como un manantial de agua viva que fluye sobre mí, un fuego ardiente que reaviva y quema mi existir. Como jardín en primavera, florece en mi interior, como el incienso que se quema y eleva mi oración. Señor de señores.